Shalom, amados hermanos, Laila Tov. Shalom. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Isabel Y Ramiro Peña, siervos en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, hoy es un día muy especial. Es un día hermoso porque hoy, en este séptimo día, comenzamos la lectura de un nuevo ciclo anual de la Torah. En hoy día vamos a empezar con el libro de Bereshit y va a ser una bendición este tiempo. Durante 54 semanas vamos a estar leyendo nuevamente por un año más la Torah y vamos a ir descubriendo cosas más hermosas que cada año el Padre nos va mostrando y nos va revelando. Amén. Amén. Entonces, hoy, hermanos amados, comenzamos con esta hermosísima temporada de lectura de la Torah, un nuevo ciclo anual. Y hoy comenzamos con la porción número 1, la parashá número 1, que es Bereshit. Y Bereshit quiere decir, claro, Génesis, como conocíamos antes, quiere decir en el principio o por causa del principal. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, pónganse cómodos. Vamos a transitar por muchos versículos. Los que corresponden a la Torah, a la porción específica, los vamos a proyectar. Pero hay otros versículos de apoyo que se los vamos a leer nosotros y les vamos a dictar la cita para que ustedes puedan anotarlo y después revisarlo y para que puedan complementar su estudio de esta porción una vez que revisen el video en nuestro canal de YouTube. Entonces, sin más preámbulo, los invitamos a que se pongan cómodos, tengan a mano su cuaderno de apuntes, sus escrituras, un buen bolígrafo y comenzamos. Acompáñenos. Amén. Muy bien, entonces hoy, mis amados hermanos, comenzamos con el primer versículo. En principio, Ven ustedes la porción de esta semana, Bereshit. La base bíblica comprende de Génesis, Bereshit del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Pueden complementar después ustedes la porción profética de esta porción que está en el libro de Isaías. Ahí ven ustedes los capítulos 42, versículos 5-25 y el 43 del 1 al 10. Y del pacto renovado del Brit Hadashah está Marcos, está Mateo, Lucas, Yohanan. En fin, les he mandado en el chat toda la base bíblica. ¿Amén? Entonces, ahora sí, Isabelita, por favor, te corté. en principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos, invisible e visible, Amén. y la tierra. Y la tierra, ¿verdad? En hebreo se diría Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. No lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer Isabelita. Entonces ahí lo primero que notamos antes de entrar a desarrollar este versículo, estamos viendo que nos habla de quién. Elohim Aleph Tav. Aleph Y aquí le decíamos Aleph Tav, bueno, los cristianos católicos le llamaban como el alfa y omega, ¿verdad? Yeshua. En este caso es Aleph Tav, es el Yeshua, es Yeshua, ¿no? Es el principio Amén. y el fin. Amén. Baruch Hashem. Entonces, hermanos, Bereshit, esta sola palabra denota o encierra muchas verdades que están implícitas. Según la etimología de la palabra, nos da a entender el inicio o comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Cuando nos habla de visible e invisible, y la tierra además. Lo que significa que todo lo que existe tuvo su origen en la mente de Yahweh, de Adonai. Nada fuera de él tiene existencia por sí mismo. Todo fue el resultado o consecuencia de su poder expresado a través de ¿qué? De su dabar, de su palabra. Amén. Amén. En el texto hebreo, el verbo crear, en hebreo se dice bara, que está en el Strong del hebreo 1254, y se usa solo con respecto a Elohim, ya que solo él puede crear, en el sentido de que expresa este verbo, creación, es decir, una creación prácticamente de la nada, ¿verdad? Amén. Todos los otros verbos tienen otros significados en el hebreo que no tienen nada que ver con la creación de la vida. De las 49 veces que este vocablo aparece en el Antiguo Pacto, 20 se hallan en los capítulos de Yeshayá,
Isaías, del 40 al 65, en los que se describe el cautiverio del pueblo de Yahweh. Las palabras de consuelo están basadas en que si Él es el creador, nada le es imposible. Amén. Entonces vemos que el texto nos muestra otra gran y profunda verdad, y es que Elohim creó todo lo que existe. Es decir, que no solo es el hecho de que lo que existe tuvo un comienzo o un origen, sino que ese origen es en Elohim. Por esto podemos concluir lo siguiente. Primero, que el universo no fue resultado de la evolución o alguna obra del azar, y que Elohim, como segundo punto, es el dueño y gobernante, ¿verdad?, de toda su creación. Este argumento por sí solo hace callar al más arrogante y orgulloso y autosuficiente que pueda levantarse. Esto lo vemos casi siempre con mucha gente que quiere hablar y discutir con nosotros, ¿verdad? El hombre, hermanos, debe encontrar en el Eterno el sentido de su existencia y el propósito por el cual vive, como lo expresa el Melech David en su alabanza. Anoten Salmo 8. Vamos a leer el Salmo 8. Y dice: Yahweh, Adonai nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Tu esplendor se celebra por encima del cielo. Con la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho, has fundado una fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿El ser humano para que de él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los ángeles, que los seres divinos. Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste autoridad sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio, las ovejas y los bueyes, ser o llegar a ser, tener lugar. Pero lo más grandioso acá es que la misma palabra con que Yahweh se presenta ante Moshe, todo eso y también los animales silvestres, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que se mueve en las regiones marinas, Yahweh Adonai nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. El versículo 2 dice: y la tierra llegó a ser sin orden y vacía, y tuvo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces acá vemos en este texto que nos enseña que en este punto la creación tenía tres características particulares. Pero vemos ahí que estaba desordenada, es decir, no tenía forma, estaba sin orden, ¿verdad? Lo segundo que vemos es que estaba vacía. Y lo tercero que vemos es que estaba en tinieblas, ¿verdad? En oscuridad. En oscuridad. La palabra hebrea, que ha sido traducida como sin orden, o sea, como vemos ahí, en hebreo se dice tohu, del Strong 8414, tohu, de una raíz que ya no se usa y que significa dejar desolado, desolación, desierto, cosa que no vale, una cosa vana, soledad, vacío, vanidad, asolamiento, destrucción, menguar. Amén. Y la palabra hebrea para vacía se dice bohu, del Strong 922, de una raíz que tampoco significa, que ya nos está usando mucho, y significa vacío, vacuidad, algo superficial, ruina. Y para tinieblas se dice en hebreo Hoshek, del Strong 2822, que significa literalmente oscuridad, de aquí literalmente tinieblas, figurativamente miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Podemos ver hasta aquí que el estado inicial de la creación era un caos
o ruina indistinguible, no apta para ser habitada. Es por eso por lo que Yahweh trata primero con el desorden y posteriormente con el vacío. Es decir, creó primeramente las condiciones de orden necesarias para que las criaturas que ocuparían dicho vacío tuvieran las circunstancias necesarias para su existencia. Es por eso por lo que comienza con la luz. Amén. Amén. Vemos que nos dice el versículo 3. Entonces nos dice, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. La palabra usada, en este caso para decir sea, haya, ¿no? Se dice hayá en hebreo, que quiere decir existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Pero hermanos, lo más grandioso acá es que es la misma palabra con que Yahweh se presenta ante Moshe. Fíjense, váyanse a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Yo soy, seré el que soy, seré Haya Asher Haya, lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la gloria del Eterno, es decir, Yahweh mismo. Esto concuerda con el relato que expresa Yohanan, Juan 1, de 9 al 14. A ver, busquen eso, Juan 1, 9 al 14. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, su cabot, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Amén. Continuamos. Y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim la luz de la oscuridad. Vayar Elohim et Haor Kitov, Vayavdel Elohim bein Aor uvein ha-Hoshech. Hermanos, esta luz de la Kabod de Yahweh tiene características especiales que están dadas por las implicaciones de la palabra buena. Ahí nos dice, vemos el versículo que dice que la luz era buena, y en hebreo bueno se dice tov, y literalmente quiere decir cosa buena, abundancia, algo acepto, acertado, agradable, algo beneficioso, hermoso, humanamente mejor, misericordioso, que produce placer. Esto está en el Strong Tov, van a encontrar en el Strong 2896 en hebreo. Eso nos enseña, es decir, que hace distinción entre ellas. Eso nos enseña que no existe comunión entre su luz y las tinieblas. Amén. Como lo dice 2 Corintios, ¿verdad? No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la ley? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Puesto que esa luz es el Mashiach, el versículo siguiente al citado nos muestra que no hay armonía entre Mashiach y Belial. Claro, 2 Corintios 6:15 nos dice, ¿qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tiene en común el creyente y el no creyente? Entonces, hermanos, hay que ver que dicha separación es consecuencia de que Yahweh vio todas estas características positivas de la luz, ¿verdad? Y el término vio, dice que la luz vio, ¿ve? La segunda palabra del versículo, se dice en hebreo Ra'a, R-A-A con acento, digamos, con fonética, ¿no? Está en el Strong 7200 y transmite la idea de
aprobar, de atender, de contemplar, de estimar, examinar, explorar, gozar, así como estamos gozando ahora de la lectura de la Torá, ¿verdad? De reflexionar y sobre todo de deleitarse. Lo que indica que debemos hacer un examen profundo, un análisis reflexivo, hermanos. Esto nos muestra que nada de las tinieblas es positivo o se puede obtener algo positivo de ellos, ¿verdad? Y Isabelita, Juan, por ejemplo, nos ordena a no amar al mundo ni a las cosas de este mundo, ¿verdad? Eso nos dice en 1 de Juan 2:15. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que es contraproducente con nuestro caminar en luz, ya que nadie puede servir a dos señores. Amén, claro, eso es verdad, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 5? Y llamó Elohim a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo tarde y hubo mañana, día 1. Amén. Esta declaración, hermanos, nos muestra que el día establecido por Elohim comienza al atardecer y termina al atardecer del día siguiente. El calendario gregoriano, que es el más usado, no es el calendario que usa nuestro Creador. Él gobierna y habla según sus tiempos, ¿verdad? Y nosotros, como criaturas suyas, tenemos que regirnos por su calendario. Amén. ¿Verdad? Leamos los versículos 6 y 7. Dijo Elohim: sea el firmamento en medio del agua, se divida el agua del agua. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Amén. Amén. Este texto, hermanos, estos dos versos que acabamos de leer, indica que había agua encima de la atmósfera, alrededor de la tierra. Esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio, en los tiempos de Noah, ¿verdad? Este fenómeno no producía una presión atmosférica más alta, lo que posibilitaba que en esta atmósfera hubiera grandes cantidades de oxígeno puro, lo cual hacía que las personas fueran tan longevas en ese tiempo, ¿verdad, Noé? 1:8 dice: y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue tarde y fue mañana, día segundo. Amén. La palabra cielos en hebreo se dice Shamaim, del Strong 8064, y está en plural. Shamaim es plural, lo cual indica que hay más de un cielo. Amén. Amén. Y dijo Elohim, el versículo 9: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo cúmulo, y se vea lo seco. Y fue así. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice acá el 1:9? Aquí el Eterno separa las aguas que estaban debajo de la expansión del firmamento. La tierra ya había sido creada, pero estaba cubierta de agua sobre la cual el Ruach de Yahweh se movía al principio, pero esta vez haciendo que se descubrieran, es decir, estableciendo los límites de su creación. Amén. Para juntarse se usan las palabras kavá, que está en el Strong 6960, kavá, que quiere decir recolectar, juntar, y está la palabra makom, del Strong 4725, que quiere decir lugar, una plaza, un puesto, un sitio. Esta última palabra, makom, está modificada por el numeral ejad, que está en el Strong 259, que quiere decir uno, ¿verdad? Único, una unidad, lo que muestra que la orden fue que las aguas se recolectaran en un único sitio para descubrir la tierra. Esto respalda la idea de que Yahweh tuvo en su plan la idea de una sola tierra, un solo pueblo. De hecho, la palabra para tierra en el hebreo sabemos que se dice Eretz, ¿verdad? Que es mundo, nación, país, provincia, región, suelo, terreno, territorio, etc. Que es el mismo término para referirse a la tierra de Israel, Eretz Israel. Por lo que no sería descabellado pensar
que estaba creando un lugar especial para su pueblo especial. Hasta aquí, Yahweh trata con el desorden de la creación. Amén. Amén. Vamos a leer los versos 11 y 12. Y dijo Elohim: produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Amén. En este pasaje, Yahweh ya comienza a tratar con el vacío. Fue en este día donde Adonai preparó las condiciones, Elohim preparó las condiciones de sustento para toda su creación. Amén. Amén. Vamos a ver 14 y 16. Nos vamos a ir saltando algunos versículos y bueno, ustedes han debido leer o leerán la parashá completa. Y dijo Elohim: haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales para los tiempos señalados y días y años. Y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim los dos luceros grandes, al lucero grande para que señorease en el día, y al lucero pequeño para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Amén. Amén. Acá Yahweh establece lo que serían las señales de orden de la creación. Amén. Señales que estarían dadas en el ámbito físico como espiritual. En lo físico servirían para medir el tiempo, es decir, noche, días y años, ¿verdad? Meses, etc. Y en lo espiritual, dado por las estaciones. Este último término, estaciones, viene en hebreo moed, o sea, son los tiempos señalados, ¿verdad? Que es un festival, una fiesta solemne. Es decir, que estos elementos, estas lumbreras que creó, serían para marcar los tiempos señalados o las citas establecidas de la creación con su creador. En otras palabras, para anunciar sus fiestas, las fiestas del Eterno, sus fiestas, ¿verdad? Amén. Que hemos estado pasando. 1:21. Y creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser viviente que anda arrastrándose, que las aguas produjeron en abundancia, según sus especies, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Amén. Acá Yahweh comenzó a llenar la tierra con los animales, ¿verdad? Y ya estaban creadas las condiciones de sustento para que las criaturas vivieran. Entonces Elohim comenzó a poblar las aguas y el cielo. La palabra usada para crear, viene del hebreo bará, que está en el Strong 1254 y que significa literalmente creación, creador, crear o criar. Pero lo curioso es que esta palabra solo es usada 3 veces en todo el relato de la creación. En Bereshit 1:1, cuando dice que Yahweh creó los cielos y la tierra. En Bereshit 1:21, que acabamos de leer, cuando dice Adonai que creó los grandes monstruos marinos. Y más adelante, en el versículo 27 del capítulo 1 de Bereshit, dice que Yahweh creó al hombre. Lo más interesante de esta palabra creó es que solo se usa cuando se crea algo grande o trascendente. Por lo que podemos deducir que en toda la creación hay 3 grandes eventos que son la creación de los cielos y la tierra, la creación de los animales del mar y las aves, y la creación del hombre. Amén. Amén. La expresión creó se refiere a algo que no tiene precedente. Amén. Vamos a ir al versículo 24 y 25. 24 y 25. Y dijo Elohim: produzca la tierra ser viviente según su especie, cuadrúpedo y reptil y animal de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su especie, y a todo reptil de Adamá según su especie, y vio Elohim que era bueno. Amén. Vemos en el versículo 24 la palabra dijo, y dijo Elohim, ¿verdad? La palabra dijo en hebreo se dice amar.
del Strong 559, que significa anuncio, convocar o decidir, es importante. Eso de entender que no son solo palabras, ¿verdad? Ni acciones al azar, son el resultado de una decisión, es decir, un decreto divino. Estas palabras son una convocación a la existencia, al anuncio de una obra sobrenatural. En el versículo 24, el verbo produzca, ¿verdad?, se dice yatzá, que está en el Strong 3318. Yatzá quiere decir movimiento, indica movimiento, dando la idea de que brotaron de la tierra. Este verbo puede también expresar la idea de dar a luz, como nos dice Bereshit 1:22, cuando dice que Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Amén. Amén. Hay un hebraísmo precioso para ilustrar todo el acto de la creación. Parece decir que la tierra dio a luz a los animales. Amén. Baruch Hashem. 26 y 27. Y dijo Elohim: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en los animales y toda la tierra y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. 27. Y Elohim Aleftaf creó al hombre a su imagen. Amén. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Hermanos, esta es la forma en la que los reyes hablaban de sí mismos, en plural, conocida como plural, majestático. Esta forma de expresarse suele utilizarse en hechos decisivos, incluyendo aquellos que se necesita la intervención divina. Este es un comentario del Humash de la Torah por Rashi. Con base, hermanos, en esta aclaración podemos entender que no se trata de que exista otra deidad, ¿verdad?, o que el Todopoderoso consultara a alguien más, sino que se trataba de un evento trascendentalmente importante, lo que hace que se exprese de esta manera. La palabra usada para imagen, ¿verdad?, en hebreo se dice tselem, en realidad, tselem, en el Strong 6754, que significa apariencia, figura o representación. Por lo que podemos entender que Yahweh estaba creando una figura de lo que representaría a él, es decir, un representante. Entonces, podemos afirmar que en esa imagen no solo es en el sentido moral, sino que es mucho más que eso. Era más un asunto de dominio y autoridad delegada por el Creador sobre el hombre, ¿verdad? Como lo explica cuando establece que este hombre dominaría o ejercería autoridad sobre el resto de la creación. Amén. 28. Dice: y les bendijo Elohim, y les dijo Elohim: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y dominen sobre los peces del mar y a las aves de los cielos y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Este verso, hermanos, nos explica un poco lo que significa estar bendecidos. Amén. La bendición, aquí vamos a ver dos cosas importantes, ¿no? La bendición para que ellos pudieran, primero, fructificar y después multiplicar, ¿verdad? Fructificar, del Strong 6509, que significa aumentar, crecer, fértil, dar fruto, multiplicar, retoñar, producir. Amén. Y 2, multiplicar, del Strong 7235, que significa abundancia. Amén. Abundante, aumentar, dominar, engrandecer, ensanchar. Amén, hermanos. Entonces, estos dos verbos están relacionados con lo que sigue en el siguiente verso que vamos a leer. Dice: llenar
la tierra se enlaza con fructificar y dominar, la verdad, como multiplicar su dominio. Estas dos cosas debían lograrlas progresivamente. Veamos qué nos dice el versículo 29. Y dijo Elohim: he aquí que os di toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, a vosotros servirá para comer. Amén. El hombre entonces en su diseño original, hermanos, seguía, como da a entender el versículo, una dieta vegetariana, ¿verdad? Amén, sí. Entonces solo después del diluvio le fue permitido comer carne. Así es. ¿Verdad? 30. Y para todos los animales de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo ser que se mueva sobre la tierra en que haya vida, toda verdura de hierba les servirá para comer. Y fue así. Amén. Los animales, como vemos acá, también eran vegetarianos, ¿verdad? Así es. La caída afectó no solo al hombre, sino a toda la creación. Es por eso que en un futuro, cuando nuestro Mashiach regrese, restaurará la creación a su estado original. Isaías 65:25 nos dice: El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará nada malo ni perverso en todo mi sagrado monte, me ha dicho Yahweh. Amén. Más claro, hermanos, agua, ¿verdad? Cambiamos de capítulo, vamos al capítulo 2 de Bereshit, y voy a leer ahora yo los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra: y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día reposó de toda su obra que había hecho. ¿De qué está hablando? Del Shabbat. Y bendijo Elohim el séptimo día. Esto es importante, miren qué énfasis. Más que todos los días de la semana. Y lo santificó, lo apartó, porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Hermanos, la Torah nos enseña que el sello de la perfección de toda la creación no es el hombre, como piensa la teología humanista, por ejemplo, sino que la perfección la encontramos en el Shabbat. Este fue lo que concluyó la creación, ¿verdad? Es el más grandioso y especial de los días, pues es en este día en el que toda la creación se alinea con su creador. Amén. Este día no solo fue bendecido, sino que también, como hemos leído, fue apartado, fue santificado. No hay que perder de vista, ¿verdad? Es decir, fue apartado de los demás días de la creación. Es decir, fue un día hecho especial, ¿no es cierto?, con un propósito especial, y es la cita que tenemos con nuestro Abacadosh todos los séptimos días. De esta forma vemos cómo el Eterno hace diferencia al santificar el séptimo día, es decir, cortándolo, separándolo, apartándolo, ¿verdad? Los 6 primeros días los nombra con números, y al único que le pone nombre propio es al séptimo, llamándolo Shabbat. Amén. Amén. Hay tiempos. ¿Qué pasa? Hermanos, hay tiempos santos y lugares santos, tiempos apartados y lugares apartados. Estos son principios incorporados en la creación que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta con el Creador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora el versículo 7 de este capítulo 2 de Bereshit. Entonces Adonai Elohim formó al hombre Adán, excavado del polvo de Adamá, y sopló en su nariz alma de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Amén. Hermanos, la palabra usada en hebreo para formar, o formó, como dice el versículo,
se dice yatzar. Yatzar lo encuentran en el Strong 3335, que quiere decir moldear en una forma específicamente como si fuera un alfarero. Amén. Amén. Entonces acá se ve una diferencia en cuanto a la creación de los animales. Esta diferencia está dada en el hecho de que los animales fueron creados por su dabar, por su palabra. Cuando dice, ¿verdad?, haya, sean. Sin embargo, hermanos, si nos damos cuenta, la Escritura dice que lo formó como un alfarero, ¿no?, con forma de vasija. Es por esto, hermanos, que si nos vamos a leer Jeremías 18, del 1 al 6, nos dice lo siguiente. La palabra que vino a Jeremías de parte de Yahweh, dice, baja a la casa del alfarero, y allí te impartiré mis palabras. Así que bajé a la casa de un alfarero, y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, él volvía a hacer otro vaso según le pareciera mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh, oh casa de Israel. ¿No podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero?, declara Yahweh. Como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de alfarero. De Yahweh, perdón. Amén. Casa de Israel, o casa de Israel. Hermanos, Rashi comenta en este versículo, dice, vemos entonces que Elohim hizo al hombre con materia inferior, es decir, terrenal, y con materia superior, celestial. Su cuerpo fue hecho a partir del polvo, y su espíritu, su alma, hermanos, con el espíritu. Amén. Amén. 2:8. Adonai Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al Eftaf, al hombre que él había formado. También, ¿no? Sí. Acá nos enseña que Yahweh creó al hombre fuera del Edén, ¿no? Entonces dice, plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al Eftaf, al hombre que había formado. Es decir, lo creó fuera. Se observa. Primero lo crea afuera y lo introduce nuevamente en él, ¿verdad? Y se observa también que primero es creado el hombre y después el huerto. Por lo que se pudiera pensar que Yahweh crea el huerto por causa de o para el hombre. Piensen, hermanos, en eso, ¿verdad? El vocablo empleado aquí, al oriente, ¿no?, en el original hebreo, quiere decir Kedem. Kedem está en el Strong 6924 y significa tiempo pasado. Como nos dice Jeremías 30:20, cuando nos dice sus hijos serán como en el pasado, o sea, sus hijos serán Kedem, y su comunidad será establecida por mi gracia. Amén. Nehemías 12:46 dice, porque perdón, los directores de los cantores y las canciones de alabanza y acción de gracias ya existían en el tiempo de David y de Asaf. Amén. Amén. Deuteronomio 33:27. El Elohim eterno es un refugio, un apoyo, son los brazos eternos. El hecho que el Edén estuviera al oriente implica que este tiempo pasado representa la eternidad futura, o el estado perfecto que desea nuestro Gadol Elohim para cada uno de sus hijos. A lo largo de la descripción del Edén vemos similitudes con la tierra que recibiremos en la eternidad. Amén. 2:9 nos dice, de Adamá Adonai Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces vemos acá que en medio del huerto había dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Nos adelantamos, y correcto, hasta el 15. Y Adonai Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén, delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Amén.
Aquí encontramos dos palabras claves: cultivarlo, cultivar, ¿verdad? Y por otro lado, atender, cuidarlo, Amén. atenderlo. Estas se traducen cultivar como abad y shamar respectivamente, cuyos significados son trabajar, arar, desempeñar, ejercer, honrar, ministrar, servidumbre, servir, entre otros, ¿no? Y cercar alrededor, como con espinos, como una cerca, proteger, cuidar, ser un centinela. Por lo que podemos deducir que el propósito inicial era que el hombre cuidara este huerto, este jardín, ¿verdad? Y que a su vez esto fuera un acto de adoración al Eterno. Cuando estudiamos este versículo a nivel remes, podemos entender que somos responsables, hermanos, de cuidar y proteger las bendiciones que Yahweh nos da para usarlas como una señal de adoración y servicio a Él, ¿verdad? Amén. 16 y 17. Adonai Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Bien, amén. Amén. Entonces acá la escritura nos muestra que el mandamiento o la restricción estaba en no comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, ¿verdad? Pero no había prohibición alguna en comer el árbol de la vida. Acá vemos un mandato que debe recordarle al hombre su condición de criatura y el beneficio que trae la obediencia a su creador, ¿verdad? Como nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua, nuestro maestro, ¿verdad? Y el desastre que trae de la desobediencia está en 1 Juan 3:4. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Quebrantar la ley trae muerte. Amén. Es interesante señalar que el primer pecado estuvo relacionado con la comida. El hombre perdió su estado de perfección por comer lo que se le había prohibido. Aún las leyes sobre lo que se debe comer son las leyes de santidad. Recordemos, hermanos, acá, váyanse a Levítico, guarden esto, no lo vamos a leer en vivo. Levítico 11, 42 y 43, y Levítico 11, 46 y 47, se lo vamos a leer. Yahweh nos dice: ustedes no comerán entre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ninguno que ande en 4 patas, ni ninguno que tenga muchas patas, porque son abominación. No deberán hacerse detestables por medio de algo que se arrastra, no se harán impuros con ellos para quedar contaminados. Esta es la instrucción sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo puro, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento más bien de los mandamientos eleva, hermanos, al hombre a las esferas espirituales. Pero el quebrantamiento de los mandamientos los reduce al polvo del cual fue tomado, ¿verdad? Amén. Bien, vamos al 18. Adonai Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda contraria frente a él. Amén. Amén, hermanos. La palabra ayuda en hebreo se dice Ezer, del Strong 5828, que significa ayuda idónea, ayudador, socorrer, socorro. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que el rol de la mujer no es suplantar al hombre y hacer la función del hombre. Cada uno tiene su papel. No es una idea machista determinar cuáles son las funciones de la mujer, puesto que tiene un diseño diferente. Al día de hoy se lucha por la igualdad de género, pero esta es una idea contraria a la del Eterno.
No se habla que el hombre sea superior a la mujer, solo que somos diferentes, física, emocional y funcionalmente, ¿verdad? Amén. 19 y 20. Así que Adonai, Elohim, formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Amén. El 20. Amén. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Amén. Entonces acá vemos uno de los primeros trabajos que tuvo el hombre fue dar nombre a los animales, ¿verdad? Estos nombres reflejarían su naturaleza y esencia, puesto que, según la Torá, los nombres, hermanos, expresan además el destino. Vemos también que el hombre no encuentra en los animales su pareja, ¿verdad? Por lo que podemos apreciar que el hombre sexualmente no es compatible con ningún animal. Amén. El bestialismo es una afrenta ante el Eterno, como nos expresa la Torá en Deuteronomio 27-21, ¿verdad? Maldito el que se acueste con cualquier bestia. Amén, ahí está. Grave. 21 y 22. Ay. Se salió. 21 y 22. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir, y tomó una costilla de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Amén. En el relato de la creación, en Bereshit 1:27, leímos: y Elohim creó al hombre a imagen de Elohim lo creó, ¿verdad? Y leímos también que decía varón y hembra los creó. Entonces el detalle curioso es que crea en el mismo ser al varón y a la hembra. En este pasaje vemos cómo Elohim ya hace la separación, ¿verdad? 24. Por esto el hombre dejará a su padre y a la madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Hermanos, acá es importante, fíjense, acá encontramos la base para el matrimonio, entre hombre y mujer. La idea es que sean un ejad, una unidad, ¿verdad? Ellos serán una sola carne, nos está diciendo la palabra. Como fueron diseñados. Exactamente, no está hablando de matrimonio entre hombres o entre mujeres, ¿verdad? Es entre mujer y hombre. Amén. Amén. Muy bien. Vamos al capítulo 3. Y voy a leer el versículo 1 al 3. Y este capítulo trata sobre la desobediencia del hombre. Comienza diciendo: ahora bien, la serpiente era más astuta que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Él dijo a la mujer: ¿dijo realmente Elohim, no comáis de todo árbol del jardín? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero acerca del fruto del árbol en medio del jardín, Elohim dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Era algo normal que el ser humano hablara con los animales, ¿verdad? Wow. En este texto vemos que no fue una sorpresa para la mujer que la serpiente le hablara. Estamos viendo esto, ¿no es cierto? Perdón. La sutileza de la tentación comienza cuando se cuestiona la autoridad. ¿Es verdad que Elohim? ¿No dijo realmente Elohim? Como vemos en el versículo 1, ¿verdad? ¿De verdad? Entonces estas interrogantes llevan a una segunda intención, ¿verdad? Es decir, se nota un profundo deseo de exponer otra verdad, ¿no es cierto? Si leemos entre líneas. De verdad, hijo, se quiere hacer dudarnos, ¿verdad? Y una verdad paralela, contraria a la establecida anteriormente, ¿no es verdad? Así es. ¿No es verdad? En el momento, a nivel de remes, entendemos que
En el momento en el que se cuestiona la Torá, se está enfrente de una tentación. Cuando establecemos o asumimos una posición paralela o contraria a lo que se ha escrito. Así es. Aunque nos parezca mejor o más atractivo, y decimos frases como, no es tan malo después de todo, o eso no me condena. Estamos asumiendo o estableciendo otra verdad, que no es una verdad establecida por Elohim. La Torá fue dada para obedecerla, no para cuestionarla. Eso vamos a escuchar realmente cuando nosotros tenemos alimentos que no debemos comer, ¿verdad? Entonces la gente te dice, pero ¿qué te va a hacer? ¿No? Come nomás, una vez, no pasa nada. Pero sin embargo, lo que acaba de decir Isabel es una verdad. La Torá está dada para obedecerla, no para cuestionarla. Otro detalle importante es la respuesta dada por la mujer. Acá vemos un peligro que en este caso abrió la puerta al pecado, y es el hecho de agregarle al mandamiento palabras que no han sido dadas. Es decir, Yahweh nos recalca una y otra vez el hecho de no agregarle ni quitarle nada a la palabra, ¿verdad? Como nos dice Deuteronomio 4:2, nos dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mismos mandamientos de Yahweh Elohim que yo les mando. Entonces la mujer le dijo más bien a la serpiente que el Eterno le había dicho que no lo comiera ni lo tocara, cuando el mandato era en realidad la prohibición de comerlo. Entonces, a nivel remes podemos entender que cuando añadimos a la Torá de Yahweh, y así lo enseñamos, en verdad, estamos abriendo puertas para que entre el pecado en nuestras vidas. 4 y 5. Y dijo la serpiente a la mujer, morir, no moriréis. 5 más. Porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y seréis como ángeles poderosos que saben distinguir entre el bien y el mal. Acá, hermanos, vemos claramente que la tentación comienza por un cuestionamiento de la Torá. El hombre y la mujer tenían el mandamiento de no comer el fruto, y si lo hacían había consecuencias nefastas para ellos. Lo mismo, hermanos, pasa en la vida de toda persona. Yahweh nos ha dado su Torá y hay bendiciones para que las obedezca, y consecuencias negativas para quien la desobedezca. Deuteronomio 28 nos dice, parafraseando, dice, bendiciones para obedientes, ¿verdad? Y resultados de la desobediencia. Cuando leemos, la divide en dos partes, ¿verdad? Dice las promesas y los castigos. Entonces, el mensaje transmitido por la serpiente es que no habría consecuencias, no te va a pasar nada, le dice Noé. Ustedes no van a morir. Les dice eso. Entonces, la idea era poner en duda la consecuencia, y una vez logrado esto, se pondría en duda también el mandamiento. Wow. Pues es muy astuto el enemigo, ¿verdad? 3:6. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió. Y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Hermanos, vemos acá a la mujer que esta vez miró el árbol de una manera diferente a las que pudiera haberlo visto antes, ¿verdad? Esta nueva manera de verlo era con ojos codiciosos, es decir, miró el árbol y lo deseó. Al ver algunas palabras claves de este verso, nos ofrecerá un conocimiento profundo. Por ejemplo, mirar. Mirar en hebreo se dice ra'a, e indica mirar con aprobación. Es decir, se reflexiona sobre lo que se ve con aprobación, es decir, percibir con el corazón. Eclesiastés 1:16 nos dice: yo hablé en mi mente diciendo, me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi mente ha captado mucha sabiduría. Amén. Y conocimiento. Entonces vemos acá que la mujer aprobó la propuesta de la serpiente.
después de meditar en los argumentos de esta, ¿verdad? La palabra bueno, agradable, por su lado, en hebreo se dice tavá, del Strong 8378, y declara que le producía el deseo de satisfacerse con lo que veía. El problema de ver radica en la forma en la que vemos. Si lo que vemos lo deseamos para satisfacer algo en nosotros, o lo deseamos para usarlo como un atajo para llegar a un fin que implica quebrantar un mandamiento del Eterno. En vez de obedecer y esperar en Elohim, Correcto. su provisión para nosotros en ese asunto, la forma equivocada de ver le lleva a la mujer a codiciar el árbol como una vía alternativa para llegar a la sabiduría. Amén. Rechazan así el conocimiento de Elohim. No rechacemos la sabiduría que viene directamente de lo alto. Hermanos, Proverbios 1:20 nos dice: la sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas. Y Proverbios, capítulo 2, versos 10 y 15 nos dice: pues la sabiduría entrará en tu mente, el conocimiento te deleitará, cuyas sendas son torcidas y que se han desviado en su proceder. Por su parte, Colosenses, también en el capítulo 1, verso 9 nos dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. En Santiago, Jacob 3:15 al 17, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Amén. La misión principal del hombre, hermanos, era evitar que en el jardín entrara el mal. El hombre había fallado en su misión de cuidar y proteger el huerto, ¿verdad? El versículo 7 nos está diciendo: y se iluminaron. 3, ¿no? Entonces se me ha salido. 3:7. Ok, dice: y se iluminaron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, se dieron cuenta, ¿verdad? Despojados de las vestiduras de ónice con que fueron creados, y veían su vergüenza, es decir, veían sus partes íntimas, ¿no? Y se cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Entonces se les abrieron los ojos. La palabra hebrea para conocer es yadá, del Strong 3054. Significa discernir, conocer, doler, reconocer. Lo que nos da la idea de que ellos reconocieron con dolor, es decir, por experiencia propia, las consecuencias de su transgresión. Amén. El comentario del Humash de la Torah del Rabbi Hirsch dice: la serpiente tenía razón, se habían vuelto personas ilustradas, pero lo primero de lo que se dieron cuenta fue de que estaban desnudos. El hombre no necesita avergonzarse de su cuerpo mientras esté dedicado al servicio de Elohim, pero si no, entonces siente vergüenza de su desnudez, ya que esta es la sensación de querer ocultar algo que no debe ser descubierto, y lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, la respuesta clásica ante una falta es tratar de mitigar las consecuencias, ¿verdad? Es por eso, hermanos, por lo que trataron de tapar o cubrir sus partes con taparrabos, ¿verdad? Cubrir sus desnudeces. Amén. Amén. Continuamos, 3:8. Ellos oyeron la voz de la palabra de Adonai Elohim caminando por el jardín a la hora de la brisa de la tarde,
Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del jardín. Hermanos, el pecado produce vergüenza, como acabamos de ver en la lectura, ¿verdad? Es por eso que al escuchar que Elohim se acercaba, ellos se escondieron, Wow, ¿verdad? Cuando analizamos más profundamente este versículo, entendemos que la vergüenza producida por el pecado, hermanos, nos hace huir de la presencia de Adonai. wow, Es decir, nos quedamos sin cobertura, ¿verdad? wow. Bien, vamos a ver del 10 miércoles. Isaías se me salió de nuevo, Bereshit 3, 10, vamos a ver el del 10. Al 14 en realidad. Primero el 10 y después respondió, vamos. Oí tu voz mientras caminabas en el jardín, qué hermoso, y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Amén. El miedo entonces entró en el mundo por causa del pecado, ¿verdad? Vamos al 12 al 14. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, le echó la culpa a la mujer. El 13. Adonai Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me sedujo con su inteligencia y me engañó con su maldad y comí. Y Adonai Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Maldita serás entre todos los ganados y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te moverás, tus patas serán cortadas, arrojarás tu piel una vez cada 7 años. El veneno de la muerte estará en tu boca y comerás polvo por el tiempo que vivas. Wow. Hermanos amados, ¿qué podemos reflexionar de estos versículos que acaba de leer Isabelita? Cuando cometemos alguna falta o transgredimos la Torah de Yahweh y somos confrontados por el Ruach, la primera reacción que tenemos es la autojustificación, ¿verdad? Cuyo propósito objetivo es evadir nuestra responsabilidad o culpar a otros, como hizo Adán. Este caso es muestra de ello. Vemos que en primera instancia el hombre culpa a la mujer, ¿verdad? Pero en lo más profundo culpa a Elohim por habérsela dado, cuando dice, la mujer que me pusiste a mi lado, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo? ¿No? Le dice aquí en el 13, ¿no? La mujer que me diste por compañera, es decir, lo está cuestionando Elohim, está diciendo, la mujer que tú me das. Entonces, pero posteriormente vemos que la mujer, por su parte, siguió el mismo ejemplo, y en lugar de asumir su responsabilidad, culpa a la serpiente, que dicho sea de paso, había sido creada también por Elohim, ¿verdad? O sea que también lo culpó a él. Entonces, Adán y Java, los dos lo culparon a Elohim, de alguna otra forma, ¿verdad? Pero Adonai, nuestro Abacadosh, es justo y da a cada uno la retribución de sus obras, por lo que comienza a emitir juicio, y primero con la serpiente, ¿verdad? Wow. ¿Qué dice el versículo 15? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Pero para ti, serpiente, bueno, que dice, habrá curación para la cera de la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá curación, porque ellos harán la paz final, al final de los días del rey Mashiach, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí se habla en primer lugar de una enemistad entre la mujer y la serpiente, pero si profundizamos, encontramos acá la primera promesa mesiánica, ¿verdad? La promesa de que la simiente de la mujer, es decir, Yeshua, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que es el adversario, Hasatán. Amén. Amén. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Wow. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti para bien y para mal. Amén. El mundo de la mujer
la familia, ¿verdad? Vemos acá, fue afectado por el pecado de ella. Lo que había sido un placer o un deleite se convertiría ahora en algo muy doloroso para la mujer, ¿verdad? Le dice que vas a ya, con dolores, ¿no? 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, si dices el juicio para el hombre, ¿verdad? Y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la Adamá en tus labores por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, a veces pensamos que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que afecta a todo aquello que está a nuestro alrededor, y sobre todo a aquello sobre lo cual ejercemos influencia. Acá estamos notando que toda la tierra fue maldecida a causa del hombre. Todo lo que había sido creado bueno en gran manera, ahora se volvía hostil, ¿verdad? El trabajo que había sido un deleite para el hombre, ahora se volvía una necesidad imperiosa. Rab Shaul nos relata esto de la siguiente manera en Romanos 8, del 19 al 22. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió, y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Amén. Y continúa el juicio, vemos lo que nos dice el 3:19, hermanos. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que vuelvas a Adamá, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y volverás al polvo. Amén. Wow, eso es trabajar duro para comer, ¿no? Hermanos, la muerte entró en el mundo por causa del pecado, ¿verdad? Como nos dice Romanos 5:12. La muerte no fue creada, fue una consecuencia de la desobediencia del hombre, mis hermanos. Ante todo esto, nos debemos plantear una pregunta: ¿qué es la muerte? El sentido que le da la Escritura acerca de la muerte está en las palabras de Salomón, en Eclesiastés 12:17, cuando nos dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Es decir, hermanos, la muerte consiste en la separación entre la parte material del hombre, ¿verdad?, y la parte espiritual. Y eso es lo contrario de lo que nos relata Bereshit 2:7, que nos dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, ¿no es verdad? Amén. 21. Adonai Elohim vistió a Adán y a su esposa y los cubrió de piel. Ya, hermanos. 3:21. Acá tenemos, hermanos, el primer sacrificio expiatorio hecho para cubrir la vergüenza del hombre. Lo que además demuestra que Yahweh quiere que nuestra vestidura sea decorosa ante Él. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Hablamos de que se cubrieron con piel. Entonces, cuando hablamos de un primer sacrificio expiatorio, estamos hablando de que tuvieron que matar al animal para con su cuero hacer pieles, ¿verdad? Y con eso hacer sus taparrabos, su vestimenta, ¿verdad? Muy bien, vamos al 22 al 24. Yo lo leo. Adonai Elohim dijo: aquí está, Adán era como uno que podía escoger por sí mismo el bien o el mal. Pero ahora, a menos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Adonai Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar Adamá, de la cual había sido tomado. El 24 nos dice: divorció pues Alef Tav, fíjense bien, divorció Alef Tav a Adán e hizo morar la gloria de su Shekinah desde el principio al este del jardín del Edén, entre los querubines, con una espada flamante
flamante, que se revolvía por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, el pecado del hombre hizo que Yahweh lo expulsara del jardín, puesto que el pecado nos aleja de Elohim, ¿verdad? Ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Es por eso por lo que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para los que sean fieles a Elohim, tal como lo expresa Yohanan, es decir, Juan, cuando escribió en Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Amén, hermanos. Más claro, agua. Capítulo 4, versos 1-2. Aquí entramos a ver la historia de Caín y Hebel, Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con Java, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un hombre de parte de Elohim. Además, ella dio a luz a su hermano Abel, aliento. Pastoreaba ovejas mientras que Caín trabajaba la tierra, la Adamá. Hermanos, en el comentario de la Torah de estos versículos dice: la traducción en el tiempo pluscuamperfecto, o sea, pretérito o pasado, sigue la interpretación de Rashi es que escribe el comentario, y significa que la concepción de Caín había tenido lugar antes del pecado, y la expulsión de Adán y Eva, del Edén, ¿no? Fue antes también. Es decir, algunos ubican el nacimiento de Hebel, de Abel, antes de la caída, y otros lo hacen después de esta. Lo cierto, hermanos, es que ambos heredaron de sus padres la naturaleza caída, ¿verdad? Y por consiguiente, también trabajarían por su sustento. Cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener su sustento. Vamos a ver del 3 al 5. En el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Elohim del producto de Adamá, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Elohim aceptó a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desolado y su rostro languideció. Hermanos, la ofrenda es un acto de adoración, y es un acto de adoración establecido en la Torah. Pero si la Torah fue dada en el Sinaí, entonces, ¿cómo sabían Caín y Abel el asunto de la ofrenda, verdad? Es muy anterior. ¿Por qué Yahweh se agrada de la ofrenda de Abel y no la de Caín? Entonces, acá se encuentra un valioso argumento, y es el hecho de que, hermanos, la Torah es eterna. Vamos a leer algunos salmos, les voy a dictar, y vamos a leerlos, son cortitos. Salmo 119, 89. Salmo 119, 89 dice: Yahweh existe para siempre. Tu palabra permanece firme en el cielo. Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera. El Salmo 119, 144 nos dice: tus justos decretos son eternos, dame entendimiento para que viva. Salmo 119, 152 dice: yo sé por tus decretos de antaño que los estableciste, ¿para cuándo? Para siempre. Y Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, versos 17 al 19. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de esos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo, pero a cualquiera que los cumple y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, con base a que la Torah es eterna, entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeron su ofrenda, pero como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran iguales, puesto que una
fue del agrado del Eterno y la otra no. El Humash nuevamente en su comentario dice: a partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Abel, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos, los Jajamín deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Abel eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Abel fue acepto por Elohim, ¿verdad? Pero el de Caín no. Por eso, hermanos, cada vez que vayamos a hacer un servicio para Elohim, debemos buscar siempre la excelencia, ¿verdad? Y dar lo mejor de nosotros para el Rey Eterno, para nuestro Boreo Olam, para el creador del universo, ¿verdad? Amén. El 7. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Ajá. Hay una palabra que está que yace o está, una cosa así. En hebreo se dice rabatz, y eso quiere decir estar agazapado con un animal que se esconde para tomar una presa. Parece como que si se le diera personalidad al pecado, a la maldad. En 1 de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el acusador, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Porque ahí dice, el pecado está tocando la puerta, está ahí. Es cuestión que tú des algo, abras una puerta y el pecado ya está en tu vida. Romanos 6:12 nos dice algo también interesante, nos dice: así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Es decir, estos dos versículos que acabo de comentarles no son un acto de juicio, más bien son un acto de misericordia, como de alerta, ¿verdad? Es esa guía que nos da Elohim cuando vamos por mal camino. Es esa alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Si tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que todos tememos, ¿verdad? Gálatas 5:23 nos dice: mansedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay condenación. Colosenses 3:5 nos dice: por lo que tanto hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Y menciona algunas cosas: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría, ¿verdad? Y Romanos 8:13 nos dice también algo importante, porque nos dice: porque si siguen las inclinaciones carnales van a morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, al contrario viviremos. Qué hermoso, ¿verdad? Están notando, ¿no?, los versículos. Que en 9 dice: y Elohim dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: yo no sé, soy el guarda de mi hermano. La pregunta acerca del lugar o posición nos recuerda a Bereshit 3:9 que hemos leído. Ya Elohim llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás?, ¿verdad?, cuando estaban caminando luego de haber pecado. Demostrando así una relación entre el pecado de Caín y el de Adán. Es decir, el pecado no pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros pecados. Es decir, tú no estás obligado a pecar, ¿no? Es más, tenemos el dominio propio, que debemos ejercitarlo, como nos dice Gálatas, ¿verdad? 4:10 dice: Elohim dijo: ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritándome desde Adamá. La palabra para sangre en hebreo es dan, pero la usada en este texto específico es damei, que está en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Abel que no tuvieron la oportunidad de nacer. Increíble. Cada vez que ocurre un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino que también
a toda la descendencia que hubiera podido tener. Wow. La expresión negrita viene del hebreo tzaka, en hebreo tzaka, del Strong 6818, que significa clamar, implorar. Un dato interesante es que esta palabra deriva o está asociada con tzedek, que quiere decir justicia. Por lo que podemos concluir que la sangre de Abel imploró a Yahweh por justicia o porque se le hiciera justicia. Amén. Perfecto. 4:25. Vamos a adelantarnos del 4:25. Adán, dice, tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz un hijo que llamó Set, otorgado quiere decir, y dijo, porque Elohim me ha otorgado otra Sera, otra descendencia en lugar de Hebel, de Abel, puesto que Caín lo mató. Set, está en el Strong 8352, significa poner un sustituto, ¿verdad? Y Hebel, Abel, significa transitorio, vanidad, significa ídolo. Y Caín, del Strong 7014, significa, escuchen esto, endechar, lamentar en un funeral. Entonces, este evento refleja la obra de nuestro Mashiach en cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos fuimos muertos por causa del pecado. Efesios 2:1 nos dice claramente, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero fue colocado un sustituto por nuestro Padre, que hizo posible nuestra resurrección para vida. Entonces, acá en este versículo se le otorga la palabra sera, ¿verdad? De descendencia, semilla, genealogía o simiente. Y Bereshit 3:15, que hemos leído hace un momento, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, ¿verdad? Amén. 4:26 dice, a Set también le nació un hijo, a quien llamó Enoc. La palabra invocar en el hebreo se dice kara. Está en el Strong 71:21, que quiere decir invocar, leer, llamar, llevar, nombrar. Pero esta palabra está modificada por el término halai, que quiere decir amancillar, contaminar, deshonrar, humillar, envilecer, ser una persona inmunda, manchada, profanada, lo que muestra que la invocación referida era en el sentido de profanar. En otras palabras, ellos comenzaron a profanar el nombre Kadosh, el nombre santo de Yahweh, ¿verdad? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Pueden decir amén. Amén. Vamos a ir al capítulo 5. Estamos en la sexta día. Estamos ya por acabar. Vamos a leer directamente el versículo 22. Todo lo anterior leanlo ustedes para mayor contexto, pero como le dije, estamos yendo a los versículos más relevantes, ¿verdad? Ok, ¿qué dice? Y Hanoch fue bien placentero a Elohim. Después que engendró a Matusalem, Hanoch caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. La expresión caminó con Ha Elohim es un hebraísmo que significa o es sinónimo de llevar una vida Amén. De obediencia a Yahweh, o sea, cumplir sus mandamientos. Se dice lo mismo de Noah. Correcto. Noah, en el versículo 6, capítulo 6, verso 9, dice la palabra que Noah era un hombre recto. En Bereshit 6:9, perdón. Era intachable, ¿verdad? Era una persona respetada en su época.
Y Isaías 2.5 nos dice, oh casa de Jacob, oh casa de Israel, ¿verdad? Vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Entonces acá se le hace un llamado al pueblo de Elohim a caminar tras su luz, ¿verdad? En este mundo solo hay dos tipos de personas, hermanos amados. Los que caminan hacia la luz de Elohim y los que no lo hacen. Entonces los que no lo hacen van a sufrir gran vergüenza al final de su historia, ¿verdad? Amén. 24. Y Enoch dice, fue bien placentero a Elohim, y él no fue encontrado, porque Elohim lo tomó, es decir, lo trasladó, ¿no? Lo llevó. Amén. ¿Y eso qué nos quiere decir? 4.24. 25 olvidó. 25 más leeremos. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lemej. 5.24 estamos. Perdón, yo me he equivocado. Entonces, volvemos a leer. Y Enoch fue bien placentero a Elohim, y él no fue encontrado porque Elohim lo tomó, lo trasladó, ¿verdad? Ahora, este evento, hermanos, es conocido como una transposición. Es decir, es una sombra profética más bien del arrebatamiento que van a experimentar los justos, vamos a experimentar de la última generación cuando venga Yeshua, ¿verdad? En su segunda venida. Esta es una gran verdad y podemos esperar que también Elías y Moshe estén en un estado ya glorificado. Recordemos que ellos se presentaron a Yeshua con cuerpos glorificados, ¿verdad? Y creo que están en las moradas celestiales y que descenderán en el futuro. Ellos van a ser los 3 testigos de la veracidad de la resurrección, ¿verdad? Amén. 5.29. Ya estamos por acabar. 5.29. ¿A quién llamó Noa lleno de descanso? Porque él dijo, esto nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos, y de Adamá, cual Adonai maldijo. Amén. La palabra hebrea, hermanos, para descanso, de Noah, aquí es usada en el hebreo como Nakham, del Strong 5162, que quiere decir aliviar, aplacar, consolar. Lo que enseña que Noah, interesante, hermanos, presten atención, aliviaría o atenuaría el trabajo. Rashi comenta que fue él quien comenzó a hacer los instrumentos de trabajo para la agricultura, que facilitó el trabajo de las herramientas, ¿verdad? Amén. Vamos a ver capítulo 6, estamos por acabar. Vamos a ver el 1 y 2, cuando se manifiesta ya la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la dama de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿verdad? En los primeros capítulos del libro de Enoch se nos proporcionan muchos detalles de la historia humana que la Biblia no cubre. Así es. Pongamos entonces especial atención a lo que dice este libro sobre el periodo transcurrido entre la creación y el diluvio de Noa. Se nos dice que desde la creación y hasta los días de Noa, Yahweh asignó a un grupo de ángeles para que cuidara la tierra, o sea, para el ministerio actual de los ángeles. El Salmo 91, 10, 11, hermano, nos dice, no te sucederá mal alguno. Repito, Salmos 91, 10, 11. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque a sus mensajeros dará órdenes para que te cuiden donde quiera que vayas. Amén. Entonces, a estos ángeles, el libro de Enoch les llamaba vigilantes. Este grupo de ángeles eran 200 en número, pero un día estos ángeles, dice, se llegaron a las hijas de los hombres y los engendraron, y les engendraron hijos, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Wow. El 6, vamos a leer el versículo 6, dice, Adonai sintió pesar
por haber creado al hombre en la tierra y se sintió herido de corazón. Acá dice el comentario de la Torá, dice, la Torá emplea términos humanos para descubrir a Elohim acongojándose. Elohim no infligió este castigo por capricho, por así decirlo. Recién después de que el hombre se hubo impregnado de maldad hasta niveles irremediables, dejó de lado el atributo de compasión y adoptó el atributo de justicia. Wow. Este es un comentario del libro de Enoc, del capítulo 6. Amén. Y ahora leemos el último versículo de esta parashá. Pero no encontró favor delante de los ojos de Adonai. Hermanos, el hecho del favor no comienza, como hemos creído todos, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, o como conocíamos el mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Que lo usan para decir que ahora estamos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido. Esta gracia, este favor, forma parte de la misericordia de Yahweh, es decir, es el favor inmerecido que el Eterno, que Elohim, tiene para todo aquel que se vuelva de sus malos caminos, que haga teshuvah, ¿verdad? Que regrese a Él. Pero a Él y a su Torah, es decir, a las sendas antiguas, ¿verdad? Como dice Jeremías 6:16. ¿Es verdad? Que retornemos al origen. Entonces, desde Noah vemos cómo se aplica la gracia de Elohim sobre los hombres para que él y su familia se salvaron. Amén. Y como vemos acá en la pantalla, el siguiente Shabbat vamos a leer, vamos a estudiar la porción número 2, llamada Noah. Amén. Noé. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que todo lo que Elohim crea, hermanos, es bueno, y de la manera que lo estableció así, es hasta el día de hoy. Cuando el hombre se sale de los principios de su origen, termina trayendo muerte a su vida. Seamos entonces, amados hermanos, obedientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todas las bendiciones se desaten sobre nuestras vidas. Amén. Sobre nuestras familias. Así es. Amén. Amados hermanos, con esto hemos acabado esta preciosa reunión donde estamos comenzando a leer nuevamente el libro de Bereshit. Hoy comenzamos con la primera porción, llamada Bereshit principalmente, y le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos ha deleitado con su lectura, nos ha enseñado algunas cosas también que habíamos podido haber pasado por alto el año pasado, ¿verdad? Sin embargo, estamos contentos, particularmente nosotros estamos muy alegres, con un corazón gozoso de poder volver a leer este nuevo ciclo anual. Hermano, será con nosotros, si nuestro Abacadosh así lo permite, hasta el siguiente séptimo día, donde vamos a volvernos a reunir nuevamente para continuar el maravilloso estudio de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Amén, hermanos. Shavuot Tov.